Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Luis Hernández Martínez, perteneciente a la preparatoria licenciado Benito Juárez García de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este video voy a juntar la presentación del segundo parcial de la asignatura de Análisis de Eventos. Y mi profesor es el docente Jesús Sá Espinosa. Algunos de los temas vistos durante este parcial son la probabilidad condicional, los espacios finitos equiprobables, la estadística incluyendo la estadística descriptiva e inferencial, el método estadístico, la población, las muestras y las variables, la representación y la gráfica de datos, y las medidas descriptivas y las medidas de dispersión. La probabilidad se trata del estudio de experimentos aleatorios o libres de experimentación que es usada para calcular cuán probables o qué probabilidad hay de que un evento suceda tomando en cuenta la cantidad de veces que se repite el experimento, así como los diferentes escenarios posibles basándose en la frecuencia en la que ocurre un evento en condiciones estables, utilizando cálculos teóricos que nos ayudan a determinar la probabilidad de que los sucesos ocurran o tengan la posibilidad de suceder. Un espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento, en donde cada elemento representa un resultado único, y un evento es un conjunto, más bien es un subconjunto del espacio muestral que representa un número específico de resultados posibles. Una probabilidad condicional es una medida utilizada para evaluar la probabilidad de que suceda un evento específico dado que un evento ha ocurrido primero. ¿Qué se hace en la probabilidad condicional? Se calcula la probabilidad de que un evento A suceda bajo la condición de que un evento B ocurra primero. La probabilidad condicional se rige bajo algunas propiedades, las cuales son que toda probabilidad condicional está comprendida de entre 0 y 1. La segunda es que si dos eventos son excluyentes, la probabilidad condicional de que uno de ellos suceda es 0. Y la tercera propiedad es que si un subconjunto de A, si B es un subconjunto de A, entonces la probabilidad condicional también es igual a 1. La estadística es la ciencia utilizada para el estudio de hechos que se pueden enumerar o contar a través de la recopilación, clasificación y organización de los datos para su análisis y posterior comparación aplicada a conjuntos de hechos o valores que suelen ser numerosos. La estadística descriptiva describe los métodos y sucesos cotidianos y consiste en organizar, resumir y simplificar la información en tablas y gráficas de tal manera que se tengan una lectura clara de dicha información estadística. Por otro lado, la estadística inferencial estudia el análisis e interpretación de una muestra seleccionada al azar que es utilizada para estimar los valores de parámetros desconocidos. En este caso puede ser de una población, El método estadístico se rige bajo 5 puntos. El primero, que es cuando se define o se formula el problema. En el segundo se formula un plan para la recopilación de los datos. En el tercero se registran los datos, se realiza una colección de estos mismos y se ordenan a través de tablas o gráficas de acuerdo a los datos. La cuarta es inferencia estadística, que se utiliza al aplicar al método estadístico, donde se obtienen conclusiones a partir de la muestra acerca de la población correspondiente. El quinto paso son las conclusiones o la toma de decisiones, que va a ser básicamente la culminación de los 4 pasos anteriores. Una población es el conjunto total de elementos o individuos que comparten una cierta característica específica que los hacen entrar dentro del rango de algún estudio o experimento. Los elementos pueden ser existentes o pueden ser hipotéticos y potencialmente infinitos. Una muestra es un subconjunto del conjunto poblacional, que es el punto anterior, que pues son utilizadas para medir o inferir características de toda una población, para que así no se deba contabilizar cada elemento de la población. También tenemos a la muestra aleatoria, que es un subconjunto de elementos tomados de manera aleatoria de la población que representan una muestra precisamente
pero van a tener características que representan generalidades de toda la población. O por otro lado tenemos a las variables, que representan atributos o características que se miden o agrupan en un conjunto de datos. Se pueden agrupar de diferentes maneras. La primera son las cuantitativas, que se expresan de forma numérica y representan cantidades. Estas se dividen en dos más, que son las variables continuas y discretas. Y también tenemos a las variables cualitativas, que expresan y describen cualidades que tienen algunos elementos. Existen diferentes formas de representar y registrar datos. La primera es la frecuencia absoluta, que determina el número de veces que se presenta un mismo valor en la muestra. También tenemos a la distribución de frecuencias, que representan todos los datos de forma tabular. También tenemos a la frecuencia relativa, que resulta de dividir el número de veces que se repite un mismo valor en la muestra entre el total de datos. Por último, también tenemos al intervalo de clase, que agrupa un cierto tipo de valores en grupos de igual intervalo. Un intervalo de estos queda determinado por sus límites. Tenemos diferentes formas de representar gráficamente los datos, entre que tenemos a la gráfica circular, que es esta primera imagen que tenemos de ejemplo, al diagrama de barras, que es la segunda imagen de por aquí abajo. Tenemos al histograma, que es este tipo de barritas azules con ciertos puntos unidos, y tenemos al polígono de frecuencia. También tenemos la gráfica de líneas y a los pictogramas, que pues por cuestión de espacio no pude agregar, pero también se toman en cuenta. Hay diversas medidas descriptivas, las de tendencia central y las de dispersión. Las de tendencia central son valores numéricos que tienden a localizar un punto central de un conjunto de datos, y generalmente este valor numérico representa la variación entre estos. Las medidas de tendencia central se dividen en los siguientes puntos, que es la media, la cual representa un reparto equitativo de la suma total de todos los valores, que nos ayuda a entender el valor medio de un conjunto de datos. Esta se calcula sumando el valor de x sub 1 más x sub 2 más x sub 3, etc., entre el valor total de datos, que es representado por n. La mediana es el valor que divide en dos partes iguales a un conjunto de datos previamente ordenados, dejando el 50% de datos a la izquierda y el 50% de datos a la derecha. Y por último tenemos a la moda. ¿Qué es la moda? Es el valor o el elemento que más se repite en una serie de datos. Puede haber más de una moda, y puede ser que este dato sea bimodal, multimodal, o en su defecto que no haya ninguna moda, que no haya ningún dato que se repita, pues. También tenemos a las medidas de dispersión, entre que las destacamos al rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos o de una muestra. En esta medida de dispersión, lo que se va a hacer es que se va a restar, y la cifra resultante representará la distancia total entre estos dos extremos, es decir, entre el valor más grande y el valor más pequeño. También tenemos a la desviación estándar, que es una medida que se utiliza para calcular la variación o la dispersión en la que los puntos de los datos individuales difieren de la media, y a la desviación estándar, que nos ayuda a entender cuánto se alejan los valores individuales de la media, lo que nos da una idea de cuán dispersos o agrupados están los datos. De eso tenemos dos tipos de fórmulas, tanto para datos agrupados como no agrupados. Y por último tenemos a la varianza, que es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media. Al igual que con la desviación estándar, tiene dos fórmulas en las que cambian cositas mínimas dependiendo si se tienen datos agrupados o no agrupados. Sin nada más que decir, muchas gracias por la oportunidad, espero que pasen un buen fin de semana.